A la libre entonemos un himno, a la paz y al derecho a vivir, a la luz del heroico pasado, a la aurora que habrá de venir. Una sombra se suma a otra sombra, la respuesta jamás. Voy a dar el paso al profesor Óscar Mejía Quintana, quien va a hacer su conferencia Democracia Radical como concepto crítico de lo político. El profesor Óscar Mejía Quintana es filósofo de formación, hizo su doctorado también en filosofía política y filosofía ética, docente e investigador de la Universidad Nacional de Colombia, docente nuestro de la Maestría en Filosofía del Derecho y Teoría Jurídica de la Facultad de Filosofía de la Universidad Libre. Como todos lo conocen, sin más preámbulos, los dejo en compañía del profesor Óscar Mejía Quintana. Buenos días, de nuevo muy agradecido por la invitación ya bianual que se nos hace a este Congreso Internacional y de Filosofía del Derecho, Ética y Política de la Universidad Libre y su Facultad de Filosofía. El tema que quiero presentar hoy es el de democracia radical y concepto crítico de lo político. Y voy a tratar de ambientar, quizá desde el contexto que estamos viviendo hoy en Colombia, porque lo que está en juego en Colombia en este momento es precisamente un concepto de lo político en la línea de Carl Schmitt, la distinción amigo-enemigo, y un concepto crítico de lo político que intenta dar una alternativa al respecto. Eso es lo que está en juego hoy en Colombia, eso es lo que vamos a votar el próximo 27 de mayo. Y eso es lo que creo que tiene que pensar la filosofía del derecho, la filosofía política. Entonces voy a tratar de ambientar, digamos, los elementos que nos permitan comprender lo que teóricamente y prácticamente está en juego al respecto. Como ustedes saben, el concepto de lo político es escrito por Carl Schmitt en los 20. Pero el concepto de lo político es, y bueno, y les aclaro porque siempre hay algún despistado que no sabe quién es Carl Schmitt, que Carl Schmitt es el ideólogo del nazismo, ¿sí? Y ya veremos, tiene una polémica con Kelsen muy interesante y muy sugestiva, perdón, sobre todo para los abogados, porque Carl Schmitt le gana la discusión a Kelsen en dos direcciones. Primero se la gana cuando van a discutir sobre quién es el guardián de la Constitución. Carl Schmitt, muy garantista, muy abogado, muy formalista, va a plantear que el guardián de la Constitución es el Tribunal Constitucional, un poco el modelo de Viena. Kelsen, perdón, va a plantear eso. Y Carl Schmitt, por el contrario, va a decir, no, compañero, el guardián de la Constitución, que es lo que está viviendo Alemania en ese momento, es el Führer. Porque al Führer lo votan las mayorías y porque el Führer puede interpretar el sentido de las mayorías y desde ese sentido de las mayorías puede leer la Constitución. Y ahí se la gana Schmitt a Kelsen, ¿sí? Al romanticismo, ¿sí? A la candidez de Kelsen. Pero después se la vuelve a ganar cuando discuten sobre cuál es el contenido de la norma fundamental. ¿Cuál es el contenido de la norma fundamental? Una discusión que además Robert Walter, traducido por el maestro Villar Borda, trae en uno de esos libritos del externado de Filosofía del Derecho y Teoría Jurídica. Y Kelsen, de nuevo con gran ingenuidad, dice la norma fundamental
es vacía. La norma fundamental es condición lógico-epistemológica del sistema jurídico. Un absurdo. Y otra vez Smith le dice, no, compañero, el contenido de la norma fundamental es político y es la distinción amigo-enemigo, que era lo que precisamente Hitler había establecido y estaba haciendo en Alemania. Porque recuerden que el argumento de los criminales de guerra en Alemania es: actuamos en derecho, actuamos legalmente. ¿Sí? En Nuremberg, los criminales de guerra se van a parapetar en el procedimentalismo, en la liturgia del procedimentalismo jurídico, para reclamarse inocentes de los crímenes que habían cometido. Pero esa distinción amigo-enemigo, que es política, no se la inventa Carl Schmitt. La distinción amigo-enemigo podríamos decir que atraviesa toda la modernidad. Atraviesa desde la Revolución Inglesa. ¿Sí? Se pone en toda su magnitud con el jacobinismo en la Revolución Francesa. ¿Sí? La recoge Goya en sus cuadros sobre la guerra, ¿sí? De una manera dramática, cruda, la distinción amigo-enemigo como la esencia de lo político. La recoge el marxismo, la recoge Marx y el marxismo ortodoxo. Y con la distinción burguesía-proletariado replica la distinción amigo-enemigo y la radicaliza con la dictadura del proletariado, el marxismo ortodoxo. Lo que hace realmente Schmitt es conceptualizar y mostrar que antes que el derecho está la política y que lo que alimenta el derecho es la política. Y que la norma fundamental no es vacía, sino que tiene un contenido político. Esa distinción amigo-enemigo. Hasta el día de hoy, en Colombia, estamos viviendo esa realidad. Los que todavía creen que el derecho es neutro y objetivo, cándidos como Kelsen, y los que saben que el derecho realmente responde a una orientación política, que en este momento aquí en Colombia lo que impera y por lo que vamos a votar es si apoyamos la distinción amigo-enemigo o apoyamos una alternativa. Ese es el contexto de lo que en este instante tiene que pensar la filosofía política y la filosofía del derecho en Colombia, recogiendo a Rawls. Porque yo creo que esta facultad y esta universidad no es de la línea de la filosofía analítica que se queda pensando textos, sino que piensa contextos sociales y políticos. Y en ese sentido, eso es lo que hay que pensar. No en teorías comunicacionales, ¿sí?, del derecho o en teorías analíticas del derecho, sino qué es lo que está en juego en este momento en nuestro país. El resto es hacerle el juego a esa pseudoneutralidad, a esa pseudoobjetividad, que lo único que ambienta es la imposición de la distinción amigo-enemigo. Y entonces ahí viene la gran pregunta. ¿Por qué la primera escuela de Frankfurt, Horkheimer, Adorno y Marcuse, no pelean con Schmitt? Si les haya tocado irse de Alemania por el nazismo,
que todos salen por judíos perseguidos por el nazismo. Y entonces esa primera escuela de Frankfurt, que de cualquier manera después del suicidio de Benjamin replantea su línea de reflexión. Porque cuando ya todos han tenido que irse primero a Inglaterra y después de Inglaterra llegan a Columbia, más tarde irán hasta la Universidad de California en Los Ángeles, para estudiar los medios de comunicación, para estudiar la cultura de masas. Hasta ese momento, digamos que ellos tienen una lectura semiortodoxa de Marx, más interdisciplinaria, más amplia, vinculando al psicoanálisis, vinculando la historia, vinculando la sociología de una manera más directa, rompiendo con la tendencia del marxismo ortodoxo de reducir el marxismo a crítica de la economía política y tratando de darle una lectura interdisciplinaria. Pero es solo cuando conocen la noticia del suicidio de su amigo Benjamin, huyendo de los nazis en la frontera entre Francia y España, que son golpeados en su ánimo y genera ello un replanteamiento, un redireccionamiento de su reflexión. Y empiezan a pensar el problema de la alienación contemporánea. La alienación como un fenómeno social, como una patología social, que será la que pondrá en evidencia el nazismo, los campos de concentración, cuando el ser humano quede reducido, como diría Gamben, a mero zoe, a nuda vida, a nada. Entonces ahí comprende la escuela de Frankfurt, estos autores, Horkheimer, Adorno, Marcuse, que es necesario pensar la alienación. Y su concepto crítico de lo político se va a orientar en un primer momento precisamente hacia la crítica de la razón instrumental, Horkheimer, hacia la crítica de la cultura de masas, Adorno, hacia la crítica de la sociedad unidimensional, Marcuse. Ese es el giro de la escuela de Frankfurt que se produce ya en los 40, ¿sí? Y que empieza efectivamente a considerar que la crítica de lo político está en la crítica de la alienación, del fenómeno de la alienación, como ya lo había de alguna manera observado y ya lo había sugerido y ya había mostrado Walter Benjamin. Pero ahí viene el gran vacío que hay entre la primera escuela de Frankfurt y la segunda escuela de Frankfurt, cuyo principal representante es Jürgen Habermas. De hecho, cuando Habermas, en Teoría de la Acción Comunicativa, presenta los temas de la primera teoría crítica, hace este listado. Formas de integración en las sociedades complejas, socialización de la familia y desarrollo del yo, medios de comunicación y cultura de masas, psicología social de la protesta, teoría del arte y potencial emancipatorio de la estética y crítica del positivismo y la ciencia. Pero fíjense que en el listado Habermas no incluye, de esos padres de la teoría crítica, Habermas no está incluyendo la pelea con Carl Schmitt. Porque efectivamente y de manera muy extraña, la primera escuela de Frankfurt no dio la pelea directamente con Carl Schmitt. Pero ahí es donde nosotros, en los últimos años,
hemos venido descubriendo unos autores sobre los que tenemos que volver, sobre los que tenemos que profundizar, porque son precisamente el eslabón perdido entre la primera escuela de Frankfurt y la segunda escuela de Frankfurt, que son Franz Neumann y Otto Kirchheimer, los abogados de la escuela de Frankfurt. Esos tienen una relación directa con los programas de filosofía del derecho y de filosofía política, que es necesario recuperar. Porque ellos dos sí le dan la pelea directamente a Carl Schmitt. Y se lo van a dar desde muy temprano, entre otras estos dos autores, también de ascendencia judía. Recuerden que los judíos tienen una tendencia, tienen una línea radical, ¿sí? Para que no estigmaticen a todos los judíos. Los judíos tienen su línea ortodoxa, reconservadora, su línea reformista, pero tienen una línea radical, ¿sí? Democrática. Todos estos judíos, como Marx, provienen de esa tradición, para que no estigmaticen. Eso es un otro fenómeno que uno empieza a ver peligrosamente. Entonces, ellos, que también tienen que irse a Estados Unidos, huyendo del nazismo, son los abogados que van a apoyar a los fiscales de Nuremberg, a los fiscales norteamericanos en los juicios de Nuremberg, que van a estudiar los prontuarios de los criminales de guerra, Otto Kirchheimer y Franz Neumann. Pero entonces ellos sí le apuntan al corazón de la teoría de Carl Schmitt, a la distinción amigo-enemigo. Y entonces recogen una serie de elementos, aquí no nos vamos a detener, yo simplemente quiero mostrárselos para que ustedes en su sana curiosidad académica los profundicen, así sea googleándolos. Y se den cuenta que ellos son los primeros críticos, además de Schmitt, del constitucionalismo liberal e indirectamente del neoconstitucionalismo actual, ¿sí? De la candidez del constitucionalismo liberal. Porque ese constitucionalismo liberal, en medio de su garantismo, ¿sí? El medio de su procedimiento, del debido proceso, etcétera, etcétera, de la presunción de inocencia, miren lo que está pasando en la Nacional, en la Facultad de Derecho. Ese constitucionalismo termina siendo un cómplice de la distinción amigo-enemigo, va a decir Franz Neumann y Otto Kirchheimer. Ese constitucionalismo en su candidez olvida que en el gusano, en los procedimientos está el gusanito de la distinción amigo-enemigo. Y que en los detalles es donde precisamente termina imponiéndose. Fíjense lo que le está pasando al proceso de paz. Y vamos a ver dónde termina el proceso de paz. Con todas las garantías y en el marco de todos los procedimientos. Y entonces lo que hacen Kirchheimer y Neumann es plantear dos conceptos para confrontar la distinción amigo-enemigo. La libertad, la justicia política y la libertad política. No la libertad liberal, no la libertad del contractualismo. Porque aquí lo que quieren potenciar precisamente frente a la distinción amigo-enemigo son los procesos mundovitales de la libertad política. ¿Cómo confrontamos la distinción amigo-enemigo que está enraizada en los procedimientos jurídicos y constitucionales, con procesos mundovitales que potencien la libertad política? Con procesos mundovitales que potencien la justicia política.
Entonces aquí están directamente confrontando a Smith. Porque toda la distinción amigo-enemigo, ¿qué es? Son las clases medias muertas de miedo y las clases incluso populares muertas de miedo de perder sus migajas. La distinción amigo-enemigo se enraiza en la sociedad en el miedo de las clases medias y populares a perder sus migajas, sus cositas. Miren los discursos hoy en día que se están jugando en esta campaña electoral. Miren los miedos que están a través de los mismos medios de comunicación incentivándose. Entonces, con mucho olfato y recogiendo la crítica de los maestros Horkheimer, Adorno y Marcuse, Newman y Kirchheimer confrontan la distinción amigo-enemigo en el corazón de los procedimientos jurídicos, en el constitucionalismo liberal, tratando de potenciar estos procesos desde el mundo de la vida. ¿Tienen miedo? Más libertad política. ¿Tienen miedo? Más justicia política. Voy a hacer un paréntesis rápido. Quien mejor nos ha planteado el concepto de justicia política, que entre otras hoy en día lo retoma el justnaturalismo crítico, Gottfried Hoffe, es John Rawls. Y les recuerdo, para los que descalifican a Rawls como liberal, que la última etapa de Rawls como profesor, lo último que dicta Rawls como profesor fue Marx. Y fue lo que más leí. Hoy ya lo podemos leer en español, porque obviamente en inglés seguramente no lo podíamos hacer. Pero se pueden hoy ustedes ir creo que es lecciones de filosofía política. Las últimas 2 lecciones que dicta Rawls en filosofía moral es Hegel y en filosofía política es Marx. ¿Sí? Y de esos 2 afluentes conceptuales concreta la idea de justicia política. ¿Qué es la justicia política? Que para muchos justnaturalistas es volver otra vez a reeditar la vieja noción de justicia, ¿no? La justicia política es el gran consenso societal sobre el contenido de la norma fundamental. Es Rawls el que le está diciendo a Kelsen, el contenido de la norma, y a Kelsen y a Smith, el contenido de la norma fundamental es político, no es la distinción amigo-enemigo. El contenido de la norma fundamental surge de un proceso constituyente y son los principios de justicia. El liberalismo político va a plantear esa concepción política de justicia como el gran proyecto societal de la sociedad. Entonces Newman y Kirchheimer van a alimentar esos elementos que ustedes van a ver recogidos después en Habermas. En Habermas, profesores de sociología jurídica que no se lo leen porque creerán que eso no tiene nada que ver con ellos, pero léanse la teoría de la acción comunicativa. Que la teoría de la acción comunicativa son 2 tomos de sociología jurídica. El primero dedicado a la sociología del derecho de Max Weber y el segundo dedicado a la sociología del derecho de Parsons. Es una reconstrucción. ¿Quieren saber qué es derecho? Léanse esos 2 tomos. Y van a aprender además, y van a recoger ahí uno de los diagnósticos más demoledores sobre el derecho contemporáneo.
que lo infiere Habermas, porque recuerden una cosa, Habermas no es filósofo, Habermas es sociólogo. Desde los 60 Habermas da el giro a la sociología reconstructiva y abandona la filosofía analítica. O sea que todas las afirmaciones de Habermas tienen un piso sociológico. Entonces eso le permite a Habermas mostrar que el derecho contemporáneo se ha vuelto un instrumento de cosificación. El derecho es un cosificador del mundo de la vida. El derecho ha penetrado el mundo de la vida. Y el que más ha penetrado el mundo de la vida es el estado social de derecho. Es una patología contradictoria y conflictiva. Porque sin duda pues el estado social de derecho tiene cosas muy plausibles, muy encomiables, garantías, derechos, etcétera, etcétera. Pero al mismo tiempo coloniza el mundo de la vida. Y esa colonización tiene un efecto de enfriamiento, de enajenación de las relaciones sociales. Porque cambiamos tradiciones vivas por normas jurídicas frías. Enfriamiento de las relaciones sociales, concepto de Horkheimer. Entonces, Habermas en ese primer momento de teoría de la acción comunicativa, donde podríamos decir que está optando en la línea de Hart por la perspectiva del observador del sistema jurídico. Llega a la conclusión de que el derecho, como colonizador del mundo de la vida, como cosificador del mundo de la vida, solo puede ser confrontado desde la ética del discurso. Ese es el contexto de la ética del discurso. La ética del discurso no se la inventa Habermas para potenciar así los procesos comunicativos porque sí. La ética del discurso la concibe Habermas es para confrontar la cosificación del derecho. Si nosotros le oponemos al derecho el consenso, solo son válidas las normas que tengan el consentimiento de todos los participantes en un discurso práctico, nosotros eventualmente podemos lograr descosificar el mundo de la vida. Entonces ahí llega Robert Alexy, alumno de Habermas, que había cogido la ética del discurso y le había aplicado los procedimientos jurídicos, y entonces le dice Robert Alexy en el 85, en su libro Concepto y validez del derecho, le dice a Habermas, compañero, maestro, profesor, está equivocado, usted no va a poder descosificar el mundo de la vida a través de la ética del discurso. Usted solo puede descosificar el mundo de la vida a través del derecho. Por lo tanto, le toca, maestro, ponerse a pensar una teoría del derecho. Y Habermas le recoge el guantazo y se pone a partir de ahí a construir una teoría del derecho. Esta teoría del derecho es la que va a plasmar en facticidad y validez. Indudablemente, facticidad y validez da un giro de 180 grados en la consideración que Habermas hace sobre el derecho. Él no se olvida del problema de la cosificación. El derecho es un cosificador del mundo de la vida. El derecho es el mandadero de los sistemas sociales, altamente complejos. ¿Sí? Pero es necesario entonces tratar de que el derecho no solamente sea un coordinador de sistemas altamente complejos, sino sea también un integrador del mundo de la vida. A esa es la apuesta que va a hacer Habermas en facticidad y validez. Y eso es lo que trata de retratar con su famosa metáfora de la doble cara de Jano. El derecho tiene que mirar a la complejidad sistémica, pero el derecho también tiene que mirar a la integración social. Ahí hay una discusión muy interesante que la dejo para, no la podemos, muy interesante, con Robert Alexy. Dicho, ahí sí le cobra el guantazo.
porque va a mostrar que la ponderación en el Tribunal Constitucional alemán lo que logra es decisiones buenas para algunos y no decisiones justas para todos, y demuele la ponderación, como la demuele Guastini. También la coge y dice, mire, la ponderación no es nada. Ponderación es que me gusta más, un huevo frito o un huevo perico. Pues lo que le guste más. La ponderación es cuestión de gustos. Y eso no puede ser un mecanismo de adjudicación constitucional. Habermas retoma todo eso. Pero el punto es que ahí, y a esto es a lo que voy, consolida un concepto clave, el concepto de patriotismo constitucional. Concepto de patriotismo constitucional básicamente es que frente al patriotismo de mano en pecho, frente al patriotismo de la tierrita, ¿sí?, frente al patriotismo de la parroquia, ¿sí?, lo único que nosotros podemos defender es el patriotismo de la Constitución. Porque ese patriotismo de la Constitución es donde caben todos, pero en especial las minorías. Que las mayorías no necesitan que nadie las defienda. Están junticas, son bastantes, ¿sí?, y arrasan. En un Estado social de derecho tienes que defender las minorías. Entonces el patriotismo de la Constitución se vuelve el concepto de lo político habermasiano. ¿Sí? Un patriotismo de la Constitución sustentado en hornadas de derechos fundamentales, que él ahí pues pone de presente. Y en una concepción de sistema político donde la periferia externa, es decir, la sociedad civil hegeliana, tiene más peso que la sociedad civil kantiana. Por eso a los politólogos siempre hay que recordarles cuando hablan de sociedad civil, a ver, compañero, ¿usted de qué sociedad civil está hablando? ¿De la kantiana? Porque eso es Luhmann, esos son los sistemas sociales altamente complejos, o de la hegeliana, que son las formas de vida, que son las minorías, que es la periferia. Y entonces en ese debate, Habermas lo que le está diciendo a los magistrados de los tribunales constitucionales es, si usted quiere tomar decisiones justas para todos y no decisiones buenas para algunos, usted, señor magistrado, tiene que oír no a los que lo invitan a comer en Harry Sazón o donde los Raus y a tomar whisky en el Gun Club. Si usted quiere tomar decisiones justas para todos, usted tiene que escuchar es a la periferia externa, a la periferia hegeliana. Y ahí llega Nancy Fraser y le recuerda y le pone el acento y dice, eso se llaman, amigo Habermas, los públicos contrahegemónicos. Son los públicos contrahegemónicos. Entonces los magistrados, si quieren tomar decisiones justas para todos y no decisiones buenas para algunos, de los amigotes o los que en un momento dado, ya hemos visto los casos lamentables, ¿sí?, que les unten la mano, tienen que escuchar precisamente a esa periferia externa, a esos públicos contrahegemónicos. Fíjense que ese es un problema que además ha recogido Paul Ricoeur, el drama, la tragedia del derecho. El derecho hacia qué se inclina, compañeros, piénsenlo cada uno de ustedes, hacia lo justo o hacia lo bueno. Es el drama del derecho contemporáneo. ¿Me inclino hacia lo justo o me inclino hacia lo bueno? Porque lo bueno es lo bueno caníbal, ¿no? ¿Sí? Que los caníbales también tienen ética. Hay que comerse al otro y hay que dejarle los huesitos blancos. ¿Sí? O hacia lo justo, que también tiene sus problemas, porque lo justo en un momento de neoliberalismo también son los procedimientos del mercado global. ¿Hacia qué me puedo inclinar? Ese es el drama que desgarra al derecho contemporáneo. De ahí viene la tercera escuela de Frankfurt, que se monta sin duda sobre el patriotismo de la Constitución, pero que va a tratar precisamente siguiendo esta línea de reflexión de la primera, de la segunda escuela de Frankfurt y del puente
que van a constituir Horkheimer y Newman, entre ambas, van a pensar un concepto crítico de lo político. Ese concepto crítico de lo político lo van a retomar Dubiel, Bellmer y finalmente Honeck, actual director, o hasta hace poco director del Instituto de Investigación Social, que es la Escuela de Francia. Entonces, ¿qué es lo que van a plantear? ¿Cuál es el concepto de lo político que tiene que determinar la lectura del derecho? Entonces Dubiel dice, vayamos a lo que es el dispositivo simbólico de la democracia. ¿Cuál es el dispositivo simbólico de la modernidad? Entonces dice, la modernidad nos legó dos hechos. Primero, en el 480 quitamos a Dios del centro del universo. El humanismo renacentista, el antropocentrismo, puso al hombre, Descartes, pienso luego soy, puso al hombre en el centro del universo. Pero después la Revolución Inglesa y más tarde la francesa, ¿qué hizo? Guillotinó al soberano. Quitamos también al soberano. Entonces, ¿cuál es el sentido simbólico de lo político? El trono del poder quedó vacío. En el trono del poder quitamos a todos. El trono del poder quedó vacío. Entonces llega Bellmer releyendo a Hegel y dice, lo único que se puede sentar en ese trono del poder es lo que va a llamar, recogiendo a Hegel, la eticidad democrática. La eticidad democrática, que es básicamente la alternancia en el poder. Entonces, para todos los que piensan en que hay que sentarse en el poder y quedarse ahí, esa ya es una postura absolutamente ilegítima. Es una postura que reclama y requiere una desobediencia civil, simbólica y fáctica. Porque el trono del poder solo puede estar abierto a la alternancia democrática. Y recuerden que la democracia no es un invento de la burguesía, ni es un invento del liberalismo. Hay una lectura socialista de la democracia, una lectura posocialista de la democracia, como nos lo han enseñado las feministas norteamericanas como Nancy Fraser, para que no lleguen los ortodoxos a decir que es que democracia es liberalismo y que entonces no hay que apostarle a la democracia. Que le estamos entonces así es básicamente ambientando el autoritarismo de izquierda y mucho más el de derecha. Entonces, la tercera escuela de Frankfurt, de una manera más enfática, porque el mismo Habermas queda preso en los procedimientos constitucionales, en el patriotismo de la Constitución, y son las feministas, Nancy Fraser, Sheila Benjavi, la McKinnon, Iris Young, las gringas que llegan y le dicen, no, señor Habermas, macho, mire, usted tiene que reivindicar a las minorías como nosotros. Entonces son ellas las que van a poner el acento en esa tercera escuela de Frankfurt, ¿sí? Las que le van a poner el picante, de que el concepto de lo político, el concepto crítico de lo político que podemos enfrentar a Schmitt, no solamente es la potenciación de los procesos mundovitales que le den fuerza a la libertad política, que le den fuerza a la justicia política como el gran consenso contrahegemónico de las minorías discriminadas y dejadas de lado, sino que además ese concepto crítico de lo político está en una consideración radical de que es necesario siempre dejar abierta la puerta para la alternancia democrática. Bueno, muchas gracias. A la libre entonemos un himno, a la paz y al derecho a vivir.
una sombra se suma otra sombra, la respuesta jamás.